¿Qué es algo que fue una locura en ese momento, pero que demostró ser correcto? El famoso autor Ernest Hemingway les dijo a sus amigos y familiares que creía que el FBI lo estaba espiando. Todos le dijeron que estaba paranoico o loco. Años después de su muerte, sus sospechas se confirmaron cuando el FBI desclasificó su espionaje. El FBI también estuvo interviniendo los teléfonos de Frank Sinatra y leyendo su correo durante años debido a los rumores de que estaba vinculado a la mafia, debido a su ascendencia italiana. Como Desi Arnaz era un inmigrante cubano, también les hicieron lo mismo a él y a Lucille Ball basándose en los rumores de que eran comunistas. Entrevistaron a celebridades de las que eran amigos, como John Wayne, y les pidieron que fueran informantes. Los radios de los anillos de Saturno, observados originalmente por un aficionado y descartados como una ilusión óptica durante la mayor parte de un siglo. Las ondas Voyager confirmaron su existencia. Los expertos pensaron que los radios no podían ser reales porque parecían girar a la velocidad del planeta, no a la velocidad de los anillos. Resulta que siguen el campo magnético del planeta. Sería genial si la NASA retrocediera y le diera crédito al aficionado. No solo para darle crédito, sino para animar a otros a intentar descubrir lo desconocido. Que las úlceras de estómago fueron causadas por la bacteria Helicobacter pylori. La creencia médica convencional era que las úlceras de estómago eran causadas por factores del estilo de vida. La teoría de las bacterias fue recibida con gran escepticismo y críticas. Uno de los investigadores, Barry J. Marshall, recurrió a demostrarlo ingiriendo H. Bacteria pylori. 22 años después, Marshall y Robin Warren recibieron el Premio Nobel de Fisiología por su descubrimiento. Recuerdo cuando salió esto, mi padre tenía úlceras tan graves que tuvieron que extirparle la mitad del estómago a finales de los años 60. Ahora tomas unos antibióticos y Pepto-Bismol durante 6 meses y se curan solos. Que el ornitorrinco era un animal real. El investigador que recibió el primer espécimen en Europa estaba seguro de que le estaban tomando una broma y lo diseccionó meticulosamente para tratar de encontrar dónde estaba cosido. Casi no los culpo, pequeños y graciosos castores pato venenosos que ponen huevos. El hecho de que los unicornios fueran más reales que los ornitorrincos en un momento de la historia es algo tan fascinante y divertido. Las megainundaciones de Missoula que dividieron las tierras desoladas del este de Washington y Oregón. El geólogo que lo propuso fue ignorado cuando lo propuso y luego ridiculizado cuando insistió. Sin embargo, vivió lo suficiente para ver a otros geólogos comenzar a darse cuenta de que tenía razón. Por lo que se puede hacer algo de justicia. ¿No fue este también el caso de cómo se formó la Luna? Otro planeta chocó contra la Tierra y expulsó un montón de corteza terrestre al espacio. La Luna se formó alrededor de la Tierra y ese evento también es la razón por la que la Tierra está inclinada. Porque Tea golpeó la Tierra de tal manera que la inclinó, pero no tanto como para terminar de lado. Pero otros científicos no lo creyeron hasta que se realizó una simulación y, además, las muestras de rocas lunares tomadas mostraron que eran muy similares, si no idénticas, a la composición de la Tierra. Podrían haber sido también isótopos. Un dingo realmente se comió a su bebé en el caso de Lindy Chamberlain Creighton. Del artículo, el turista Max Whitaker dio evidencia de que asistió a una búsqueda más tarde la noche de la desaparición con personas, incluido el jefe de los guardabosques y un rastreador aborigen. Afirmó haber sido llamado por el jefe de los guardabosques para ayudarlo a él y al rastreador aborigen a seguir las huellas de las patas de los dingos y las marcas de raspaduras en la arena en dirección oeste. Le hicieron creer que estaban siguiendo el rastro de un dingo que llevaba un objeto pesado que se creía era el cuerpo de Azaria. Ahora sé que los guardabosques han negado el relato del aborigen de que siguió estas huellas hacia el oeste esa noche y el relato del aborigen sobre este incidente no ha sido aceptado. El consenso general fue que un dingo no podría haber tomado a su bebé porque un dingo nunca antes había tomado un bebé en la era colonial, y, sin embargo, era bien sabido entre las tribus aborígenes que los dingos eran totalmente capaces de atacar a bebés y niños pequeños. Este fue un hecho que los medios no informaron en gran parte debido a la negatividad hacia las tribus indígenas. En 1942,
Comenzaron a difundirse teorías de conspiración según las cuales los nazis habían desembarcado un submarino en una playa de Florida y ahora vivían en Estados Unidos. Resulta que realmente lo habían hecho. De hecho, desembarcaron 2 submarinos, uno en Maine y otro en Florida. El año del peligro, Estados Unidos en 1942. De Tracy Campbell, tiene una buena sección sobre los rumores y el eventual descubrimiento de que eran ciertos. Definitivamente llegaron hasta aquí. La operación Drumbeat los llevó al puerto de Nueva York. Hay torres de vigilancia en las playas de Delaware debido a los avistamientos de submarinos no solo allí, sino también a lo largo de la costa este. Han encontrado restos de un submarino frente a la costa de Nueva Jersey. El científico que propuso la conexión intestino-cerebro solía ser ridiculizado en las conferencias por ser un chiflado. Eje intestino-cerebro, GBA, consta de bidireccional comunicación entre el sistema nervioso central y el entérico, vinculando los centros emocionales y cognitivos del cerebro con las funciones intestinales periféricas. Los avances recientes en la investigación han descrito la importancia de la microbiota intestinal a la hora de influir en estas interacciones. Esta interacción entre la microbiota y el GBA parece ser bidireccional. Es decir, a través de señales desde la microbiota intestinal al cerebro y desde el cerebro a la microbiota intestinal mediante vínculos neuronales, endocrinos, inmunológicos y humorales. Prácticamente cualquier física desarrollada después de 1890. El movimiento de las placas continentales. Teoría de gérmenes. Esto es exactamente lo que pensé. Teoría germinal de la enfermedad. Quiero decir, el tipo que sugirió lavarse las manos básicamente fue arrojado al manicomio. Si mal no recuerdo, caray, la síntesis de ácido úrico fue una locura. ¿Te refieres a cosas biológicas con la misma química que las inorgánicas? Las placas tectónicas tardaron décadas en aparecer. Mecánica cuántica. Dios no juega a los dados con el universo. La conspiración del buzón de Hawái. El ex jefe de policía de Hawái y su esposa, fiscal adjunta, conspiraron para encarcelar a su pariente por robar un buzón de correo para evitar problemas legales relacionados con una propiedad que poseía el pariente. Cuando se informó por primera vez que el familiar había sido incriminado, mucha gente se burló de la idea. ¿Por qué 2 individuos políticamente poderosos y acomodados intentarían tal acción? Luego, a medida que la información salió a la luz, todo el asunto quedó al descubierto y resultó que el familiar tenía razón. Las consecuencias del problema se han extendido más allá del puesto de jefe de policía hasta el ex fiscal y otras ramas del gobierno. El defensor público federal asignado al caso, Alexander Silbert, escribió un libro sobre el tema. Hay mucha más información en las reseñas en línea. Heródoto describió que los marineros que navegaban hacia el sur a lo largo de la costa africana veían salir el sol por el norte en lugar de por el sur. Muchos en ese momento pensaron que esto demostraba que Heródoto estaba difundiendo rumores absurdos, incluso el propio Heródoto expresa dudas al respecto en el texto. Pero en realidad tenía razón, como hace el sol cuando cruza el Ecuador. También escribió que las inundaciones del Nilo fueron causadas por el derretimiento de la nieve. Lo que nuevamente la gente pensó que era absurdo. ¿Cómo puede haber nieve en el sur? ¿Tan caluroso y seco? Y nuevamente se le demostró que tenía razón, ya que hay nieve en el Kilimanjaro. En la segunda parte sobre el Nilo, estaba un poco equivocado. Sí, hay nieve y deshielo en montañas ecuatoriales como el Kilimanjaro y el monte Kenia. Pero eso no es lo que causa las inundaciones anuales del Nilo. Las inundaciones son causadas principalmente por las fuertes lluvias monzónicas en las tierras altas de Etiopía, que a su vez arrastran río abajo un enorme volumen de agua y sedimentos volcánicos ricos en nutrientes por el Nilo Azul, uno de los afluentes del Nilo principal. MKULTRA suena como una de las teorías de conspiración más locas e idiotas de todos los tiempos. Pero en realidad sucedió. Cuanto más profundizas en ello, más loco empiezas a sentirte, especialmente cuando llegas a los experimentos de Harvard, Una Bomber y Oswald. Básicamente, aprender casi cualquier cosa desclasificada de la CIA te hace parecer como si te hubieras vuelto loco.
Pero todo realmente sucedió, la mayoría de las veces con documentación extensa que fue desclasificada décadas después del hecho o admitida abiertamente por las personas que lo hicieron. Como ese tipo que literalmente mató a personas en Filipinas. Les drenó completamente la sangre y dejó sus cuerpos sin sangre para que sus camaradas los encontraran. Para que pareciera que una criatura tipo vampiro del folclore local filipino se estaba aprovechando de ellos. La teoría de los gérmenes. La oposición a que los médicos se laven las manos antes de una cirugía o ayuden en el parto fue asombrosa. De hecho, pensaron que el pus era un signo de curación y no de infección. Bill Cosby siendo un violador. Esto no era una leyenda urbana. Fue acusado de manera creíble varias veces entre 2000 y 2006. Pero los buenos abogados y el poder de la industria del entretenimiento hicieron que desapareciera. En 2000, la oficina del fiscal de Nueva York, esos malditos tipos, se negó a procesar un caso que les remitió la policía de Nueva York. En 2005 y 2006, la revista Philadelphia publicó una serie de artículos con relatos detallados de 3 o 4 mujeres violadas al estilo Cosby. Y simplemente desapareció. La gente dejó de hablar de eso. Hasta 2014, el comediante Aníbal Buress tenía una rutina que hizo durante 6 meses en la que decía, oye, ¿recuerdas cómo Bill Cosby solía violar a la gente? Busca en Google Bill Cosby violaciones cuando llegues a casa. Gawker, un sitio web muy bueno. De hecho, comenzó a mencionar a Bill Cosby, conocido violador, a diario. Todo esto empezó a volverse viral. Artículos como este comenzaron a aparecer. Pronto eran 19, 25, 32, 36 mujeres, todas con la misma historia de haber sido drogadas y violadas por Bill Cosby. Finalmente fue acusado penalmente de violaciones a partir de 2004. Porque las violaciones entre 1965 y 2004 estaban fuera de plazo. También porque las fiscalías son tremendamente corruptas. Harlen Bretz, un geólogo estadounidense, se burló de la ciudad por sugerir que los accidentes geográficos en el área entre Idaho y las cascadas se formaron debido a la erosión de una enorme megainundación al final de la última edad de hielo. La gente pensó que sonaba demasiado bíblico, pero él tenía razón. Esa mujer tenía buenas razones para demandar a McDonald's por la temperatura de su café. Tuvo que hacerse injertos de piel. Hicieron eso tan caliente y cada vez que alguien hace esa broma. Lo digo en voz alta. Ella solo quería que ellos pagaran sus facturas médicas. Que los mosquitos transmiten enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Que los polos magnéticos de la Tierra podrían cambiar, y lo han hecho muchas veces. El 9 de octubre de 1903. El New York Times publicó un editorial que predijo que al ser humano le tomaría entre 1 y 10 millones de años desarrollar una máquina voladora que funcionara. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright completaron el primer vuelo en una máquina más pesada que el aire. Todavía hoy me sorprende que los aviones vuelen y permanezcan en el aire. El New York Times también publicó que un motor de cohete no podía funcionar como un año antes del primer vuelo del cohete. La CIA está vendiendo sustancias ilícitas en barrios negros para recaudar dinero para armar y apoyar a un ejército guerrillero en América Latina. The Business Plot, donde un grupo de empresarios decidió que FDR no era quien querían a cargo e intentó instalar a un general retirado llamado Smedley Butler. Ernest Hemingway estaba convencido de que el FBI lo estaba espiando y nadie le creyó. Resulta que era verdad. Al principio, el movimiento #Free Britney fue visto como gente que leía demasiado las cosas y era rara. En realidad estaban en algo. Smedley Butler fue uno de los 2 únicos marines estadounidenses que ganaron la medalla de honor 2 veces. Escribió La guerra es un escándalo y fue un acérrimo crítico del complejo industrial militar. Los conspiradores empresariales eligieron al hombre equivocado. Experimentos de Tuskegee. La gente decía que eran conspiraciones y que el gobierno nunca utilizaría a hombres negros reacios como sujetos de prueba. Bueno, los documentos del gobierno dicen que eso es mentira. Esto me recuerda a algo. En nuestro país, pequeño país del sur de Asia, las grandes farmacéuticas llevaron a cabo numerosos ensayos con diversos productos anticonceptivos en mujeres de aldeas pobres.
También liberaron gérmenes de cólera en las reservas de agua de una aldea para crear una epidemia y poder realizar pruebas con la gente de allí. Cuando éramos pequeños leímos sobre un pueblo donde todos los niños nacían defectuosos y morían prematuramente a causa de algún tipo de prueba. Tuvimos un dictador a finales de los 80 y 90 que causó estragos en el país y luego fue derrocado. Pero una de sus buenas obras fue tratar de detener este tipo de juicios desenfrenados contra los pobres. Emigré a los Estados Unidos y me di cuenta de que casi ninguna de las mujeres de mi comunidad, al menos las millennials o mayores, usa métodos anticonceptivos. Sino que los maridos usan condones. Mientras que en los sumisos centrados en mujeres puedo ver que los anticonceptivos hormonales son tan frecuentes en los Estados Unidos desde una edad tan temprana. Estoy seguro de que ahora son muy seguros. ¿Pero a qué precio? No sé si las cosas han cambiado para las generaciones más jóvenes. Pero al menos en nuestra cultura, los hombres promedio de nuestra edad son muy obedientes en cuanto al uso de condones y realmente intentan evitar los anticonceptivos hormonales. Tengo un hijo, pero no sé si tendría una hija cuando ella creciera, ni si me atrevería a darle alguna pastilla o inserto como opción. Simplemente desencadenan el instinto de miedo primario en mi cuerpo. Olas rebeldes. Los científicos defecaron las olas rebeldes a pesar de que la gente había estado informándolas durante años. Los satélites pueden detectarlos y resultó que hay muchos. Meteoro mató a los dinosaurios. Propuesto por Luis Álvarez hacia 1980, quien por cierto fue uno de los científicos de la película de Oppenheimer. La evidencia fue el elemento raro iridium en las capas geológicas que solo podía provenir del espacio exterior. Luego, finalmente, se descubrieron más y más pruebas que hacían de esta la teoría predominante. Las teorías en competencia eran la devastación volcánica y la senescencia evolutiva. Deriva continental. Apuesto a que los niños miraron mapas durante siglos y pensaron, eso es extraño. África y América del Sur encajarían muy bien. Se podría pensar que la evolución de los animales sería la mejor evidencia. Los de aquí y de aquí están tan estrechamente relacionados, como si vivieran juntos en algún momento. El derribo del MH17 el 17 de julio de 2014 por parte de Rusia. El incidente, que sigue siendo el mayor número de muertos por el derribo de un avión comercial, se atribuyó inicialmente a los separatistas ucranianos o al ejército ucraniano. Aunque Ucrania culpó a Rusia, muchos descartaron esto como propaganda. Después de años de investigación, el equipo conjunto de investigación determinó que un lanzador de misiles Buk de la 53. Brigada de Misiles Antiaéreos de la Federación de Rusia cruzó a Ucrania el 17 de julio. Disparó un misil, alcanzó el MH17 y regresó a Rusia. Todo está hecho de poquitos invisibles. Demócrito 400 A.C. La teoría de Demócrito sostenía que todo está compuesto de átomos, que son físicamente, pero no geométricamente, indivisibles, que entre los átomos hay un espacio vacío, que los átomos son indestructibles y siempre han estado y estarán en movimiento, que hay un número infinito de átomos y de clases de átomos, que difieren en forma y tamaño. Lowell procedió a predecir la ubicación del misterioso planeta en 1915, pero murió 15 años antes de su descubrimiento. Plutón fue finalmente descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh en el observatorio Lowell. Basándose en predicciones de Lowell y otros astrónomos, Plutón fue descubierto mientras buscaban el supuesto planeta X. Pero no es lo que buscaban. El planeta X se dedujo de supuestas irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno. Pero Plutón es demasiado pequeño para tener un impacto significativo. Resultó que las irregularidades, en realidad, surgieron de una estimación incorrecta de la masa de Neptuno. Por lo que, para empezar, fue una búsqueda inútil, y encontrar a Plutón fue solo una coincidencia. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.